Bueno, entramos en un nuevo capítulo del Later. Así es, aquí estamos de nuevo, de vuelta. Sí, sí. Sorprendente que no estemos grabando a las 2 de la mañana como solemos Ya hacerlo. ves, chaval, yo estoy increíblemente sorprendido, pero no sé, hoy me siento más cansado que cuando grabamos anoche, tío. Es como, mira, un café Somos un aquí, poco, un un café poco búho, noctámbulos, sí, la taza del búho ahí dándolo todo. pero bueno, con eso ya me Sí, sí, vale. sí. Pues Pero nada, bueno, estamos de vuelta en el Later, es episodio 6, así que, eso chaval, es. vamos ahí a tope, ¿eh? Ya ves, la constancia ahí, a Ya ver ves, si... y yo creo que es que, tío, no repetimos un setup, ¿eh? Pero está Sí, guapísimo, sí. está muy guapo, chaval. Siempre hay Sí, que sí, sí. innovar, siempre la estamos ahí liando con los setups. Hoy estamos hackeando la NASA aquí en mi espalda. Exacto, yo tengo aquí, bueno, yo tengo ahí movidas. En fin, pero Algún bueno, proyectillo ahí. estamos de vuelta. Aquí tenemos a Paul, tu host favorito, Later. ¿Qué tal? Bienvenido, tecnología. Tu setup lo Lo ilustra. respalda, ¿no? Mi setup lo Exactamente, respalda. Y por otro lado tenemos aquí a Admet, tu creativo favorito. exacto. La verdad es que lo que siempre digo, ideas, creatividad. Y bueno, he visto hoy esta tarde cómo se ha montado un proyecto, lo que viene siendo en nada. O Bueno, sea, nos hemos montado un proyecto que es que le teníamos que poner cara, le teníamos que lavar la ya carita. tenemos que ver si lo sacamos Sí, aquí sí, al sí. público. Nada, Pero está guay, ya os contaremos más. ya os Pero diremos. bueno, entramos en el meollo de la cuestión. ¿Cuántas Venga, noticias tenemos hoy? Tenemos un par de noticias y yo creo venga. que comenzamos, ¿no? Ideas locas sin dirección, rompemos el molde sin restricción. Expertos en nada, curiosos en todo, no tenemos rumbo pero vamos a fondo. Later now, el movimiento es ya, el tú es ya. Únete a nosotros, se parte ya. Yo traigo dos temas que no sé cómo los vamos a enlazar, pero bueno, son bastante curiosos. Uno de Venga. ellos es un tío que me causa muchísima curiosidad los tíos que tienen como proyectos artísticos que se alargan en el tiempo. O sea, Vale. es decir, que como que simplemente como que igual nos dices, "Buah, esto lo podría hacer yo", pero Sí. como estos tíos tienen la disciplina y la constancia, consiguen resultados muy, muy heavy, muy top. Amigo. Entonces, hay un tío, un fotógrafo, creo que es mexicano, que en mi ciudad, donde yo he nacido, empezó a documentar ciertas cosas. Entonces, en México ocurre una cosa que la gente, los obreros, van a trabajar muy temprano Vale. y entonces existe lo típico esto de que te contratan, te pones fuera de una tienda de bricolaje y pues te contratan para ir a hacer una Ah, obra. muy de peli, ¿no? Claro, Que muy de viene peli, muy ahí de peli. la furgo esta, la Exacto, camioneta y se suben exactamente. todos ahí Claro, necesito detrás. tres, tal, no sé qué, y se los llevan, ¿no? A currar en una hacienda, en una, lo que sea. Entonces, este tío empezó a documentar esto. Más específicamente, él se ponía en los puentes peatonales que cruzan las autovías, Vale. porque claro, cuando pasan las camionetas o las pick-up que tienen esto que está Sí. descubierto, pues ves a la peña que va ahí tumbada. Ok. Entonces, mira, para que veas las imágenes, lo tengo aquí. En plan, mira, ¿ves la cantidad de fotos que ha documentado? Pero mira, si te fijas bien, dentro están los tíos, ¿ves? Ay, qué bueno, Que chaval. van tumbados dentro del que van a currar, pero van todos ahí. Entonces algunos van dormidos, otros van leyendo, otros van jugando. Entonces Qué el loco, tío al final chaval. ha conseguido hacerse de un montón de imágenes, porque claro, se ponía ahí en los puentes, hacía la Claro, iba haciendo fotografía, las fotos y tal. y entonces, claro, empezó a documentar toda esta, pues es parte de la historia de la ciudad y de todo eso, pero una documentación muy curiosa. Entonces, no Qué sé, guapo, me tío. parece tan curioso, tío, este tipo de proyectos que, bueno, este proyecto se llama carpoolers, que significa como la gente Ah, que sí, como que empuja los coches, o sea, es un poco ese es el significado. Y, no sé, me parece muy loco. ¿A dónde voy con todo esto? Realmente es que pienso que hay proyectos artísticos que podrían hacerse cualquier persona, pero que literalmente hay gente que tiene la disciplina y la constancia de No, conseguir claro. hacerlos y conseguir resultados muy chulos. Que luego incluso, yo no sé si este tío lo hizo de forma consciente o inconsciente, pero al final es muy interesante cómo a través de la constancia después puede incluso tener un significado personal para él, de decir, ostras, cómo encontrar patrones o cómo No, analizar claro, va algo descubriendo ahí y nuevas unir, cosas y después unir los de puntos. observar ahí. ¿Sabes? Unir los puntos, luego puede montar como una exposición o incluso puede montar alguna especie de archivo y darle un significado que al final el arte pasa a ser eso, ¿no? Como el arte de conseguir documentar todo esto, de contar una historia y tal. Entonces me parece muy curioso
Y Qué guapo. estoy muy deseoso de leer la pregunta que nos ha puesto producción porque no tengo ni idea de por dónde lo va a tirar. Bueno, Pero bueno, vamos a a ver, ver. a ver qué nos dice. Ah, mira, lo tira por el lado más analítico, más Más racional. analítico, a ver qué nos ha Dice, dicho. ¿qué otras formas de transporte colectivo informales existen en tu ciudad, región y qué historias cuentan? Bueno. A ver, la verdad es que aquí en España el tema del transporte informal no se lleva mucho. Exactamente. Aquí si tú no vas sentado con tu cinturón puesto y tal, olvídate. Así Olvídate, que sí, sí. eso es más de Latinoamérica y Y Asia América. también, o Y África. en Asia, sí, Sí, yo creo que sí. Que van ahí Pero todos apilados ya ahí, en ves. este como sardinas, todos ahí. Pero en realidad, si te pones a pensar cómo podrías, o sea, cómo podrías llevar este tipo de documentación a un mundo, digamos, que no tienen que ir así en las camionetas, sin cinturón, realmente si tú, por ejemplo, te subes en el metro de una gran ciudad, la gente realmente se está moviendo. Claro, podrías documentar un proceso ahí curioso de cómo es la Y, vida de la gente en y el metro, ¿no? El claro, porque proceso, cómo se va de petado, no exactamente. sé. Entonces la gente a veces va inmersa en su rollo, va escuchando su podcast o leyendo su libro o haciendo alguna historia. Escuchando el later. ¡Eh! Buena cuña. Entonces, claro, tú podrías hacer una especie de documentación de este tipo de perfiles Claro. y sería muy interesante también ver Está curioso el cómo es la tema, ¿eh? ciudad. Entonces, nada, simplemente es como una... Yo lo que quería traer aquí era como una especie de noticia que me parece curioso, tío, cómo a veces la constancia... O sea, no necesitas un concepto quizás muy desarrollado y muy aterrizado, pero la constancia y la disciplina de hacer algo luego te llevan a resultados bastante curiosos. Es Entonces, que la constancia es una de las claves en todo lo que hacemos, en los emprendimientos, ya ves. en que nuestro podcast sobreviva. Exactamente, por ejemplo, O tenemos que aplicar sea, constancia a tope. hay que aplicar constancia a tope. Eso es. Pero bueno. Y pensando ahí en el grupo de trabajadores que estaba llevando nuestros amigos ahí en los camiones, Ujú. hilándolo un poco con el siguiente tema, Muy bien. Ahí estamos. ¿seremos reemplazados por robots? Buena ¿Toda pregunta. esta gente que suele estar esperando ahí será reemplazada por máquinas? Porque la empresa Figure AI A ver. básicamente ha revolucionado con un nuevo humanoide. Básicamente lo que han hecho es que han creado un robot Ujú. que puede interactuar con objetos que no ha visto jamás. O sea, normalmente Qué cuando tú loco, tienes tío. un robot, tienes que hacer mucho trabajo de programación detrás, ¿no? La parte esta de Vale. las automatizaciones es como que lo entrenas mirando la pieza que va a poner y tal y demás. Aquí lo que tienen es que tienen desarrollado un sistema, ¿vale? Han avanzado en el modelo Vision Language Action, que básicamente lo que hace es unificar el razonamiento y la acción. Ujú. Entonces ya es como mucho más parecido al ser humano. Qué fuerte. Porque ya es como que no tienes... Porque, a ver, para explicar un poco, ¿no? Ahora Ujú. tenemos modelos de visión, tenemos modelos de lenguaje, entonces muchas veces lo que hacían las empresas era para comunicarse con uno y otro, es como, yo veo el modelo de visión. El Vale. modelo de visión me saca aquí 4 cosas, pues silla, persona, gafas. Ujú. Se lo envía al modelo de razonamiento y el modelo de razonamiento luego se encarga de ver, vale, yo qué quiero hacer con estas cosas, Ok, ok. y luego encarga de enviar a otro modelo que es el que gestiona los movimientos. Vale. Pero es que este ya está todo junto, es como un modelo multimodal, O ¿no? sea, lo Como, entiende todo como... es como un uno, ya Vale, no estás ok. pasando de un lado a otro, que esto por Vale, ejemplo vale, se vale. veía en las primeras versiones cuando trabajábamos con modelos multimodales, entre Ujú. comillas, que básicamente lo que hacía era como transcribo el audio, lo convierto a texto, lo proceso, luego lo vuelvo a sacar, entonces ya empezaron a sacar modelos multimodales donde ya ese proceso está todo dentro del modelo. Qué locura. Y es súper interesante. Además, esta empresa estaba ligada a OpenAI y con este nuevo avance han decidido que no, Que van por que libre. ya van por libre. Sí. De hecho, pone aquí que tiene acuerdos con BMW y con otros clientes en Estados Unidos y proyecta producir unas 100.000 unidades de robots en los próximos 4 años. O sea Qué que locura. estamos cada día más cerca de Yo Robot, donde ya tú tienes tu propio robot doméstico y demás. Ya ves, tío. Sí. Además, súper interesante porque en el vídeo de demostración, Ujú. básicamente ponen a 2 robots sacando las compras. Ujú. Entonces tú ves cómo cogen la compra y el robot es capaz de decidir qué objetos van dentro de la nevera y qué objetos no. Qué locura. Entonces es Tío, impresionante. es muy loco. Es el nivel de avance es una... Sí. Yo estaba Es una escuchando también locura, que ¿eh? había como una...
no lo sé muy bien porque tampoco es mi sector ni nada, pero que ya ahora son capaces de entrenar como a estas especies de inteligencias en un entorno casi virtual antes de pasarlo a un entorno físico, ¿no? Eso es súper, súper potente. Eso es un software que ha sacado Nvidia. Ujú, Ahora mismo no recuerdo el nombre, ujú, pero es un software que ha sacado Nvidia para replicar el mundo físico. Porque claro. uno de los problemas que tenemos es cuando tú quieres entrenar a un modelo con, por ejemplo, algún sistema matemático, o vamos a suponer con un videojuego, Ujú, ¿no? O sea, tú puedes lanzar mil casos de entrenamiento simultáneos del vale. mismo juego, luego los condensas y lo metes y así vas mucho más rápido. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes que entrenar a un robot para que camine sobre distintos Terreno, superficies, sí, claro, más resbaladizo, menos tal, no sé qué? Eso es muy más difícil de replicar. claro. Pues claro, tú tienes que ir uno por uno. Entonces tú tienes al robot ahí 30 días entrenando ahí en frente tuya y ¡pah! Y se cae y tal. Ahora con esto que ha sacado Nvidia, se puede replicar en entornos reales. De hecho, lo vi aplicado a un proyecto real con una empresa que lo que hizo fue gestionar el tema de las máquinas, el tema de las tiendas Ujú, de Catwin, creo que fue vale. la marca, Ujú. para controlar un poco cómo se movían los clientes, los dependientes e ir monitorizando un poco Qué los fuerte. tiempos. Sí, 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 o sea, Es que ahora lo de la monitorización es una locura, porque claro, también yo pienso, si ya puedes incluso aplicar ciertos sensores a personas humanas, en plan, por ejemplo, pensar en un dependiente en una tienda física, sí. cómo se mueve, qué movimientos hace, ¿sabes? Incluso si haces como una especie de sensores, lo puedes, o sea, es información que realmente luego la puedes pasar a un entorno No, virtual claro, claro. y entonces, claro, ya puedes replicar un poco el robot antes de incluso pasar al mundo físico en un entorno virtual y ya el aprendizaje o la curva de aprendizaje es menor, ¿no? Sí, sí, no, yo te digo, con esto entrenaron un modelo y replicaron la tienda y crearon escenarios virtuales para poder entrenar de cómo se comportan los dependientes, o sea, porque al final todo con vídeo. Qué loco. Sí, sí. Aunque también yo estaba viendo, también otra noticia, creo que es de la Fórmula 1, que no es del todo como, no es del todo fiable todavía, porque claro, replicar la realidad en un entorno virtual Claro, a hay ver, muchas no, cosas. hay Y muchos factores, o claro, sea, es... y es que creo que la Fórmula 1 tiene como una especie de túnel de viento, como un simulador de túnel de viento. Ah, para probar Entonces, la aerodinámica de los claro, coches. entonces muchas veces creo que como solo tienen uno en el mundo o algo así, es como que les dejan probar a las escuderías, pero tienen como limitado el tiempo que tienen de prueba, rollo, tienen 2 horas al año o no sé qué. Madre. Entonces, claro, ellos tienen que prepararse para plan A, plan B, plan C, plan Z, para el día que vayan al túnel de viento probar sus teorías, ¿sabes? De cómo podrían hacer y cómo se Qué comportaría loco. el coche en el entorno real. Pero claro, a veces siempre tienen que hacer ajustes, ¿no? Porque No, entiendo que claro. hacer este tipo de pruebas necesita una infraestructura y una inversión gigantesca. Pero No, me no. parece loquísimo que estemos tan cerca porque, tío, Estamos bastante cerca. Mira, te lanzo aquí la pregunta. Dice, ¿qué tareas cotidianas les gustaría ver realizadas por robots humanoides con esta nueva inteligencia? Hombre, a mí me gustaría tener uno que me haga todas las labores de la casa, yo lo tengo clarísimo. Que me cocine, que me limpie, me lave la ropa, la verdad es que sería fantástico ya. yo la verdad no estoy, o sea, no sé cuál es mi postura con respecto a eso. O sea, en el sentido de que creo que soy más anti-tecnología que tú. Sí, En el ¿no? sentido de que es como, joder, déjame ser humano, ¿sabes? Yo Como, es que todo lo que se pueda ya, ya, automatizar, ya, sí, chaval, sí, que sí, lo haga sí. una máquina que sea laborioso, Pero es yo como, lo no quito. sé, o sea, por ejemplo, y también, si pasamos esto ya al entorno creativo, también estaba con esto de la inteligencia artificial, que ahora está haciendo como tareas creativas. Sí, Mucha gente decía como, deberíamos de enseñar a las máquinas a que hagan tareas más administrativas o más de gestión o más de tal, y dejarnos lo creativo para nosotros, porque es nuestra esencia, rollo pintar, leer, claro, dibujar, ¿sabes? arte, tal y demás. Como es como nuestra esencia, ¿no? Pero con las tareas, pues sí, molaría tener algo que te Que automatice, pero te no sé, haga tío, es como que soy... un poco Sí, reticente sí, ahí, sí, ¿no? como que soy receloso, tío, no sé, como que no me mola del todo. Me da miedo ahí tener un bicho. De hecho, antes estábamos Bueno. aquí, me asusté porque tu aspiradora se encendió sola y yo, ¿qué Es rayos? verdad, el robot de este, un Roomba ahí que es... A Y ver, yo, no ¿qué piensa, pasa? es lo bueno, no va a ¿Qué? intentar dominar el Y mundo. yo, ¿qué Por pasa? ahora. Pero me parto, tío, qué interesante, ¿no? Qué bueno, sí, Bueno, sí, ahí sí. dejadnos en los comentarios a ver vosotros ¿Qué pensáis? qué cosas pensáis y por dónde estáis, ¿no? Y bueno, traigo otra noticia un poco random,
A ver, No sé cómo cuéntame. vamos a hilar las cosas. Esta, bueno, vamos a hilarlo con que, vale, hemos hablado de robots y ahora vamos a hablar de seres humanos, de que los seres Venga, humanos venga. somos muy crédulos en ciertas cosas. Entonces, vamos a hablar un poco de marketing A y ver, a vamos a ver. hablar de unos estudiantes que hicieron un proyecto que me parece muy curioso porque viendo ya como toda esta noticia, ya desde fuera, ¿no? Y ya no estando dentro de lo que está sucediendo, es bastante curioso cómo lo han planteado. Ellos decidieron poner un anuncio, eran unos estudiantes de cine, si no me equivoco, Sí. en Praga, y en 2003 decidieron poner una gran pancarta en la ciudad, ¿no? Entonces pusieron una gran pancarta en un campo Sí. y era un gran anuncio, o sea, un gran anuncio en plan de estos de marquesinas, de estos que ponen Sí, sí, sí. de estos grandes. Entonces pusieron que como que iban a abrir un supermercado y que, o sea, pero pusieron, no vengas aquí, o sea, lo pusieron todo negativo, ¿sabes? Las frases que pusieron era como, no vengas, aquí los precios son más bajos, pero de verdad que no vengas, que no sé qué, día de inauguración, fecha, ¿sabes? Como todo muy negativo, en plan, de, no vengas, ¿sabes? No Aquí, vengas. Te digo que va a pasar esto, pero sí, no sí, sí. vengas. O En plan, no sea, vengas, no esperes, no gastes, ¿sabes? En plan, y pusieron ahí el día de inauguración. ¿Qué pasa? Que el día de la inauguración, pues mucha gente fue a esta pancarta, a este cartel de publicidad y estaban todos ahí esperando a ver qué pasaba. Y estos tíos estaban como, ¿sabes? Como en plan de, pues no va a pasar nada, ¿sabes? claro, claro, no vendrá nadie. Claro. Y, no, no, y cuando llegaron la gente les preguntaba como, oye, ¿y esto qué? Pues nada. O sea, no es nada. O sea, Hemos dicho que no es nada. claro, hemos que puesto no un anuncio. vengas, que no compres, que no gastes. O sea, aquí no va a pasar absolutamente nada. O sea, no se va a abrir ni nada, ¿sabes? Ay, Entonces, buenísimo. a nivel de tal, creo que documentaron como todo el proceso y lo que hicieron fue sacar un documental, rollo en plan de, hicimos este experimento y la peña vino, aún diciéndole, no vengas, no va a pasar nada, aquí no compres, no sé, o sea, Qué loco. como diciendo realmente completamente la verdad y la peña fue. ¿Sabes? Como se hizo un revuelo de, Es que es muy curioso porque como las marcas usan todo este sistema ya claro, para crear hype, misterio y como manipular un poco ahí la sí, situación, sí, pues ya sí. tú no sabes si es verdad o no. Entonces así como, no vengas, vale, eso es que tengo que ir el primero. Claro, tío, entonces van y no pasa nada y entonces ellos documentan como este proceso de, ostras, ha habido peña que ha venido y encima se cabrean porque les hemos dicho la verdad. Entonces es como muy loco pensar que los seres humanos como que tenemos como eso de, ¿me niegas? Ah, pues voy. Claro. Y que de hecho, pues tú lo dices, se usa mucho en marketing, ¿no? Para ciertas Sí, cosas. sí, es como... Pues Pero, que ya básicamente partiendo de la idea de no pienses en un elefante rosa, claro, ya está tu mente ahí, fuck, sí, sí, sí. Entonces, aquí la pregunta que nos lanza producción producción. es, ¿qué estrategias de marketing crees que son más efectivas para construir confianza con los consumidores en la era digital? Loco. Porque, ¿te acuerdas en el episodio anterior que hablábamos de deepfakes? De hecho, es Sí, muy loco porque, claro, tío, ahora la gente no contrasta información. Y encima, es que, bueno, es que antes estábamos trasteando con no, las inteligencias claro. artificiales y estábamos flipando el hecho de lo fácil, lo accesible, lo loco que puede ser crear una campaña, que de hecho han hecho a ti campañas, que me contabas algunos ejemplos de algunas actrices pues que las han puesto en campañas de cosas que no tal, y es muy loco, o sea, es muy loco el hecho de cómo te puedes creer cosas, ¿no? Sí, sí, no, hoy en día el tema de la información y la capacidad que hay para manipularla es Entonces, impresionante. yo ahora aquí lanzo una pregunta ahí en plan, ¿cómo se va a poder regular esto? Porque es que creo, honestamente, que ni los gobiernos están preparados para regular todo esto, ni hay Lo, infraestructuras legales que lo protejan, lo están ni... intentando, ¿eh? Pero Lo están mal. intentando porque, por ejemplo, cuando tú subes una foto, creo que es a LinkedIn o algún sitio de estos, te lo marca, ¿eh? Sí, sí, Generado por IA. pero ¿no piensas que es como muy laxo todavía en ese... Bueno, no me refiero porque, por ejemplo, yo como creador, la IA potencia mis procesos creativos Claro. y sabes por dónde tirar. ¿Sabes? Porque al final como artista, bueno, Picasso tiene una frase que me flipa, que es roba. O sea, que te incita a robar como un artista. Porque él te Claro. dice, roba. O sea, realmente no hay nada nuevo creado debajo del sol, ¿sabes? En plan de... Claro, Y todo al está final, inventado. una nueva creación es robar ciertas cosas, pero un gran ladrón, un gran creativo ladrón, es aquel que roba ciertas cosas de ciertos sitios, pero hace tal mix que no se ve el robo, ni se ve la fuente. Claro. ¿Sabes? Porque pillas ciertas cosas y al final creas un todo con ese mix.
Y como creadores estamos expuestos a eso. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, Ed Sheeran, creo que le pusieron una demanda brutal porque él hacía temas y las hace con las 4 ruedas de acordes que no sabemos todos los que no somos músicos. Claro. Pero si te pones a pensar, el 90% del catálogo de hits está hecho con esa rueda, está hecho con la misma. con Si es esa que rueda armónica. yo me acuerdo que hubo un vídeo que se viralizó en su momento, años 2000, Me acuerdo, creo que me acuerdo. que era un tío que salía cantando con la misma rueda de 4 acordes, te cantaba un repertorio de canciones impresionante. Entonces, claro, el tío al final ganó la demanda porque era como, vale, sí, se parece, pero es que, ¿cómo no se va a parecer? Claro, Sí. y con el repertorio de música que tenemos hoy en día, que es que me acuerdo que estaba viendo a un youtuber que habla de esto del tema de la música y decía, es que toda la música prácticamente está registrada ya. Ujú. O sea, es que muy loco. Ujú. Las combinaciones como que están... Entonces, yo como artista digo, es que el reto como artista a la hora de crear, o el reto como creador es, crea algo con tu esencia. Es decir, igual tú ya no eres el que crea el fuego, porque hay muchas cosas creadas. Igual sí, todavía hay gente que innova en cosas, pero Sí, 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 sí. tú eres el filtro. Entonces, intenta hacer un buen filtro. Pillas información, fíltrala con tu idea y dale un significado y Claro, lánzala. dale tu esencia y ahí al final estarás creando algo Claro. nuevo. Entonces, ¿sabes? A nivel de eso es como puedes ver, puedes consumir 1000 historias, pero al final tú eres el recipiente, lo vas a filtrar como el café, lo filtras, Sí, dejas sí, las sí. impurezas a un lado y sacas la esencia Y por otro sacas la lado. esencia por otro lado. Y entonces te podrás distinguir, ¿sabes? Como creador, en el sentido de que al final, Claro. si haces eso, vas a ser original. Sí, porque si no, hoy está la tendencia hoy en día de que además lo están explotando muchos influencers para ganar dinero, que es que es como, loquísimo. haz mi técnica, replica esto Replica y esto tal básicamente cual. no hace falta ni que pienses. Yo te lo doy todo hecho y tú haces estos 4 pasos que te he dado aquí, casi que pones tu nombre, copias ahí, entonces de repente ves en internet un montón de copias que además sabes clarísimamente Y un montón de iguales. de dónde ¿sabes? salió. Sí, sí, tú lo ves y tú dices, pero si sé de dónde sale la referencia, es que no hace falta ver mucho más. Y es que los primeros 5 segundos ya tú dices, esto es una copia de este. Tal cual. Entonces, para mí ese es el éxito, el hecho de decir, vamos a filtrar bien las cosas y vamos a crear algo propio. Porque al final la originalidad sigue existiendo. No, Lo claro. hablábamos antes. Todos tienen acceso a herramientas. Pero es que hay como un factor, como una fina línea. Ah, el gusto Sí, ahí de decir, todavía, sí, sí. vale, esto está bien, es algo que se puede escuchar, es algo que se puede ver, es algo que se puede consumir, pero le falta el factor Le falta wow. ese gusto ahí, ese toque. ¿Sabes? Y a veces son detalles muy pequeños, pero que la experiencia te va dando, ¿no? No, claro. Y entonces es muy loco. Entonces, para concluir con este tema, me flipa cómo el ser humano al final siempre cae en esta tendencia de creérselo todo. Y creo que ahora es una Sí, sí. época en la que se puede experimentar, se puede explorar. Sí, hay mucha desinformación, pero es que también creo que por muy poquito que te pongas a buscar, te das cuenta. Sí, ¿Sabes? sí, Te das sí. Luego es cuenta. que el problema es que la gente no lee. Sí. Estaba escuchando un podcast sobre un hombre que hablaba y decía que va a haber un cambio hacia el formato largo del formato corto. Ujú. Básicamente porque ahí tú puedes tener a lo mejor 3 horas de podcast con un tío y ahí te das cuenta de qué es lo que está diciendo, en qué contexto lo está diciendo y cómo lo está diciendo. Ya. Y ya eres tú mismo quien juzga. No es un Guau, reel ya, de ya, 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 15 segundos donde te ha cogido una frase sacada de contexto. Es que es muy interesante eso, ¿eh? Por Sí, eso sí, yo sí. creo que el podcast está teniendo tanto auge ahora. El último. podcast va a ser un formato que yo creo que va... Yo escucho uno regularmente y el tío lo que dice, a mí el formato de podcast me gusta, dice, porque cuando eres un personaje en redes sociales y tienes la opción de esconderte detrás de edición y de tal, dice, tu diálogo es muy corto. Claro. ¿Sabes? Como cuando dicen, como las mentiras tienen las patas cortas, ¿no? Sí, 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 sí. En plan, en el podcast, como te tienes que exponer y tienes que hablar y tienes que desarrollar, dice, a la media hora o a la hora ya se te cae la máscara, porque Sí, sí, si ya no es- hablas de lo que sabes y de lo que eres, se te cae la máscara y te quedas sin argumentos, te quedas Sí, sin ya es guión como que no tienes por dónde y tirar. no puedes sostenerlo. No puedes por dónde tirar. No, Entonces claro, es muy claro. loco, ¿eh? Está súper interesante. Sí, sí. Pues ahí Pues- ya, hilando con el siguiente tema. Hoy te ha tocado bailar a ti, ¿eh? Sí, 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 me ha tocado bailar. Hilando con el siguiente tema, la pregunta es, con todo esto que está pasando y estas formas nuevas en las que está evolucionando el mundo, Ujú. la educación Buah, tío.
Vaya tema. a dónde va a parar, ¿no? Vaya melón que acabas de abrir. Sí. Aquí nos metemos en un melón porque tengo una noticia aquí que está bastante interesante, la verdad es que me gustó bastante. Es una escuela privada de Texas revoluciona la educación con un tutor de IA y dispara las puntuaciones al top 2% nacional. Buah. Imagínate. O sea, es súper interesante porque cambiaron todo el panorama educativo y básicamente lo que hace es que los niños tienen como, creo que son 2 horas para Ujú. estar con el tutor de IA, que les enseña de otra manera las cosas y luego ya los profesores como que están más con ellos como acompañándoles de una forma como mucho más pues emocional y de otra forma. Ok. Y es súper interesante. De hecho, deja que eche un vistazo aquí porque había un dato que estaba interesante y lo he perdido. Sí, mientras yo te voy dando mi opinión con respecto al tema de la educación, porque es un tema que ahora mismo me preocupa, porque claro, yo tengo un hijo y digo, ¿cómo va a cambiar la educación de aquí? Bueno, desde que yo me eduqué, que para mí, es que estoy en contra, tío, es que yo lo pienso y digo, aprendí muy poco para lo que realmente hago ahora. ¿Sabes? Digo, si pudiese haber invertido mi tiempo de forma distinta, Si nos creo que, hubieran enseñado. creo que habría aprendido cosas valiosas. No Sí, digo que lo que haya aprendido no me sirva, pero ahora mismo que yo hay me pongo cosas, a pensar y que hay cosas digo, que no. yo digo, mucho del conocimiento que adquirí en esa época es que me sirve rollo en la carpeta de mi cabeza de cultura general, porque para otra cosa no la Sí. uso a diario. No, claro. Entonces, claro, todo el conocimiento que he adquirido para dedicarme a lo que me dedico ahora, lo he adquirido por mi curiosidad y por mi cabezonería. Entonces, es muy interesante cómo se va a plantear el sistema educativo más La verdad es adelante. que eso es curioso porque tiene que cambiar, ¿no? Al final el sistema educativo está pensado para la revolución industrial, básicamente para que tú te especialices en una habilidad y luego seas un buen empleado en una Ujú, empresa. Entonces, eso ya hoy en día ya no funciona porque es que ya el tema de la especialización, la IA se lo va a comer, ujú. pero súper rápido, pero al final eso es una de las primeras cosas que se ha conseguido. Temas especializados, es como una tarea rutinaria, tal y demás, la IA se lo come. Ya. Entonces, tiene que cambiar el sistema educativo y drásticamente. Y se ve que esto se puede usar para el bien, por eso, básicamente viendo esto, ¿no? O sea, una escuela que ha pasado al 2% mejor Ujú. de Estados Unidos, impresionante, ¿no? Y como también me parece curioso porque hablan de que potencian otras cosas, ¿no? Al final es como que con los profesores, luego lo que se centran es más en la parte emocional del alumno, en otros aspectos que ayuda al aprendizaje también, ¿no? Y también lo que estaba viendo era que dan materias de tema de inteligencia emocional, de finanzas, de cosas que son útiles en nuestro día a día, porque es que a ti te enseñan a hacer una derivada, pero no te enseñan a cómo Ya. gestionar tus finanzas, cómo invertir, cómo ahorrar, ¿Cómo hacer la declaración de la cómo renta? hacer la declaración de la renta. O sea, son cosas que dices tú, pero ¿y esto qué? Claro, que son cosas a las que te vas a tener que enfrentar tarde o temprano, ¿no? Claro, ¿cómo gestionar tus emociones? Dile tú, Eso es muy loco. claro, yo que ahora le aplico una integral, ¿no? A mis emociones. Claro. Bueno, ya hablando un poco contigo, ¿cómo ha sido tu experiencia en el sistema educativo? Buah, mi experiencia en el sistema educativo ha sido nefasta. ¿Sabes? Yo es que, Nefasta. tío, yo tengo recuerdos de clases que dije, o sea, planteándolo ahora, dije, es que he aprendido más a veces con un vídeo de YouTube que lo que he aprendido en 4 o 5 cursos con algunos profesores, que era muy heavy. O sea, literalmente nos dejaban tiempo ahí libre Sí, y era sí. como, si me hubieses dado un ordenador en ese entonces, con un chat GPT, con un YouTube, en plan de, aprende a hacer Sí, esto. es que hoy en Es que día... habría, no sé, yo lo pienso y digo, habría aprovechado el tiempo Y muchísimo. que yo creo que una de las cosas que deberían hacer es enseñarnos a aprender. Sí. Cómo asimilar conceptos, cómo... Este... No sé, esa parte a la hora de investigar, ¿no? Que yo creo que tampoco... Se queda un poco corta, ¿no? Porque al final lo que termina transmitiendo el sistema, aunque yo creo que su intención era otra, Ujú, básicamente es te aprendes esto, te lo memorizas, lo escupes en el examen y ya está. Porque eso es lo que se premia ujú. normalmente en estos sistemas. No se premia el aprendizaje. Yo me acuerdo que hablaba con gente que decía, oye, ¿tú esto cómo lo has interiorizado? ¿Cómo es tu proceso para hacer esto? Pero yo no es que no logro conectar con el temario. No, pues yo me lo aprendí
lo escupo ahora en el examen y la semana que viene no me acuerdo. Es que yo también lo pensaba y decía, claro, es que tú piensas, si al final todo depende de una evaluación, es como ahórrate el resto. Porque ¿de qué sirve que estés yendo a un curso escolar entero para que al final todo se resuma en una hora en el que tienes que volcar esos conocimientos que realmente al profesor, si te soy honesto, yo creo que le da igual que aprendas o no aprendas? Yo tenía profesores que llegaban y con los apuntes de su universidad y decía, dictado, copien. Entonces, no sé, y se tiraba toda la hora leyendo y nosotros escribiendo. Dime, ¿qué vas a aprender ahí? Ya. O Sí, sea, sí, sí, no, no, o es sea, que ahora que lo has dicho yo recuerdo de clases de esto que un dictado entero que al final te dice así, yo ya cuando no era segundo grado, que dices, pues estoy todavía aprendiendo a escribir, a escuchar y... Sí, pero es como, no sé, o sea, y recuerdo de profesores que, sin embargo, eran muy apasionados en los que ellos enseñaban. Por ejemplo, yo tuve una profe de historia del arte y, tío, me flipaba el hecho de cómo te explicaba las cosas, cómo te explicaba los monumentos, te decía tal, no sé qué, te llevaba de paseo por la ciudad y te decía, mira, esta es una columna jónica, no sé qué, y por esto y por lo Es que otro, y si la te lo explican con pasión y tío, y yo con recuerdo de ir a ganas, ciudades y de verdad, de todavía ir a ciudades y decir, mira qué pasada, cómo está hecho esto, pero porque me quedó el este de, ostras, las cosas no están hechas porque sí, tienen un porqué, sí, ¿sabes? hay una razón ahí Y debajo, entonces hay... dices, vale, esto me vale, pero había otros profes, tío, que era la leche. Sí, Yo recuerdo que... una clase de tutoría, tío, que estaba el profesor y me decía, era de esos exámenes de que te decían como cuál iba a ser tu profesión, y era mi tutor, ¿eh? Me decía, tú no lo hagas, que al final tú vas a terminar siendo malabarista. Y yo en plan de, vale, muy bien, ok. Éxito. Sí, sí, ¿Sabes? sí, que tú dices, joder. Sí, sí, no, es preocupante, ¿eh? Pero bueno, yo creo que aquí podemos ver estas iniciativas que van vislumbrando un ápice de luz ahí en el futuro. También creo que fue, si no me equivoco, y no, a lo mejor me estoy columpiando, creo que fue Elon Musk, que tiene una Sí, escuela donde tiene Astra. un tutor Ujú. con IA que se adapta al niño, entonces es muy potente, porque es que ahí también, a veces lo que pasa es que llevan las clases al nivel más bajo, porque es como, bueno, tenemos que ir al nivel de que va el más lento. Ujú. Entonces, o a lo mejor iba muy rápido y uno que iba más lento no se enteraba. Entonces, cada uno tiene sus ritmos y me parece súper, súper También interesante. otra innovación en la educación también que vi es que creo que están haciendo como, ya no hacen clases por edades en algunas educaciones experimentales, sino que meten a un grupo de chavales mayores y pequeños y te das cuenta de que los mayores se preocupan porque los pequeños aprendan los pasos que ellos ya han Mm, dado. Entonces, los pequeños admiran a los mayores porque es como, ostras, yo puedo llegar ahí. Entonces, qué guay, qué guay. se van creando sinergias de forma muy natural de aprendizaje. En Y plan, de, que... imagínate, te ven programando algo y consigues algo y el chaval pequeño dice, ¿cómo lo has hecho? Yo también quiero. Y al final es que los chavales, cuando se ponen Sí, a sí, sí, querer sí, hacer sí, sí. algo, lo sacan, porque tienen el tiempo, porque tienen la energía, porque tienen el, no, lo tengo que resolver, y lo sacan. Y muchas veces es loquísimo. Sí, no, sí, ahora tenemos chavales emprendedores con IA que Exactamente. cada vez son más jóvenes. ¿Por qué? Porque se están dedicando a solucionar problemas, Claro. ¿sabes? Y aparte es eso, que ellos todavía no han entrado en la etapa adulta en la que tienen que tener bastantes responsabilidades, sino que todavía tienen Ese ese marco poder ahí de de poder exploración invertir ilimitada, tío. Eso es una tiempo cosa y que a mí me energía. flipa. Sí, sí, sí. Entonces, tío, es preocupante, pero creo que hay alternativas que pueden Sí, salir, veremos a ver que pueden surgir y cómo va surgiendo. La verdad es es muy que interesante. está curioso. Pero Así que bueno, nada, de momento Later es bueno, una fuente de aprendizaje random, nosotros seguiremos aquí aprendiendo, ya aprendiendo en sabéis, directo. expertos en nada, Y curiosos en todo. exactamente, eso se queda para siempre, Yo creo vamos. que eso es una filosofía que uno siempre tiene que llevar, así Hombre, tengas un expertise alto en tu área, 100%. mirar las cosas desde esa perspectiva De de que no lo sabes todo, principiante. claro, de que no lo sabes todo. De que hay cosas por Sí, descubrir, sí, es que hay veces que tú en cosas que parecían obvias o que eran muy básicas en tu área, descubres cosas no simplemente por mirarlas con una nueva perspectiva. tal cual. Así Así que nos que, quedamos con eso. Seguimos pues para adelante. nada, seguimos aquí otro episodio y Nos vemos, ya nos chaval. veremos en otros.